todos los noticiarios es la renuncia de Boris Johnson, el hombre que tuvo que renunciar en Gran Bretaña, porque hay que decirlo, tuvo que renunciar este personaje, lo que nos lleva a una reflexión que se tiene que hacer del momento histórico que se está viviendo precisamente en el mundo, Jesús. Mira, querido Vicente, eso también es bien interesante. Apenas en el castillo de El Mau, en el sur de Alemania, en los Alpes, se reunieron, tuvieron la cumbre del G7, el grupo de los 7 países supuestamente más poderosos del mundo, Italia, Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Y ahí llegó muy bromista este señor y llegó diciendo que era posible o era bueno que se quitaran la camisa para tener el torso desnudo como las fotos de Vladimir Putin, para demostrarle a Putin que eran tan duros como él. Y el mismo primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el wok buena ondita, se rió y dijo, claro, y que nos retraten para vernos tan duros como Putin. Putin les respondió, también muy inteligente, que qué asco le daría ver esas horripilantes imágenes y que les sugería que, uno, dejaran de tomar alcohol, dos, que se alimentaran mejor y tres, que hicieran deporte. Bueno, es tan duro, tan duro, tan duro como Putin, que solamente duró en el un gobierno muy turbulento, conspiró, saboteó, traicionó, quitó del camino a mucha gente. Este señor incluso le cayó como anillo al dedo la invasión de Rusia a Ucrania, porque él ya traía una crisis política muy fuerte, era muy incompetente y muy imprudente, muy políticamente incorrecto por el Partygate, esta violación del confinamiento, y que fue una violación doble porque primero lo anunciamos también aquí en Sin Censura. Primero, el individuo puso un confinamiento muy severo con multas muy altas en la población británica durante el 2020, cuando todavía no había vacunas. Recordemos que el Reino Unido fue de los países más afectados por el COVID en Europa, pero él mismo, a la par de que ponía multas muy caras por el confinamiento, violaba el confinamiento en Downing Street haciendo fiestas, y luego tuvo el descaro de primero negarlo. Cuando ya sacaron videos y audios de su propio círculo interno, tuvo que pedir disculpas, pero decía que eran reuniones de trabajo y él no sabía que se trataban de fiestas. Con ese nivel de descaro le llevaron a un impeachment en el Parlamento, llegaron a votar hasta 148 miembros del Partido Conservador en su contra, pero alcanzó la minoría o la mayoría mínima para poder mantenerse, y según esto estaba protegido de un año completito que marca la Constitución del Reino Unido, de que no le volvieran a someter a ningún impeachment. Sin embargo, entonces, ya frustrados algunos miembros del Partido Conservador, pues empezaron a renunciarle al gabinete, sobre todo los ministros de Salud y de Finanzas, que eran sus ministros estrellas, uno durante la pandemia, que fue el de Salud, que logró bajar los índices de mortalidad, y el otro que logró sortear la crisis tanto por la guerra en Ucrania de estos meses como de la pandemia. Y entonces eran los ministros estrella. Ellos le piden la renuncia, él no quiere renunciar, renuncian ellos, y cuando renuncian ellos eran como los secretarios o los ministros de gabinete más queridos del resto de ministerios. Y entonces viene la andanada, Vicente, de renuncias del mismo gabinete, tanto del primer nivel, a nivel de secretarios renunciaron 11, y después empezaron a renunciar 30 en las principales 24 horas, a las 48 horas, porque él salió a decir 24 horas después que no iba a renunciar, que no veía en los próximos 2 años, hasta que hubiera nuevas elecciones, ni que iba a renunciar, ni que iba a llamar a nuevas elecciones. Y entonces le renuncian como 55 personas de diferentes niveles, entre ministros, el equivalente a secretarios, y también el equivalente a subsecretarios. Tú me preguntarás la razón. La razón es que tenía un amigo muy cercano que era como el subsecretario del Interior, que se encargaba de negociar votaciones con la contra, con los opositores, era como el operador político más importante, acusado de acoso y de abuso sexual, pero contra hombres, de un bar privado a donde asistía recurrentemente, pero además 6 personas también lo acusaron de haberles tocado el culo, así literal dice la acusación. 6 parlamentarios acusan a Pincher, el aliado principal de Boris Johnson, de tocarles el culo, y esto pues terminó de incomodar al resto de personas que tenían que negociar con él, porque decían que se sentían bastante presionados
negociar con una persona que no solamente te extorsionaba políticamente, sino que también te pedía favores de esa índole para poder avanzar políticamente, de tal suerte que en 48 horas le renuncian 55 personas y finalmente se vuelve insostenible, porque además, Vicente, este señor Boris Johnson es uno de los personajes más patéticos que la historia británica recuerde, porque es, junto con Joe Biden, uno de los presidentes más rechazados de la historia del Reino Unido, así que ni tenía calidad moral, ni tenía respaldo político. Al final terminó diciendo que sentía muchísimo que esta jauría y que esta manada del sistema político británico, al que definió como darwinista o darwiniano, ya sabemos que el darwinismo social dice que sobrevive la especie que sea más capaz de adaptarse a los cambios. Dice, esta especie darwinista, pues hoy me remueve y definitivamente me voy con la frente en alto porque le hicimos frente a Rusia. Siempre Rusia es el tema ideal de los europeos cuando tienen problemas, es como la bomba de escape, y también porque logramos llevar a cabo el Brexit, pero en realidad el Brexit económicamente está operando mal en contra del Reino Unido. Así que esas son las cuentas magras, oscuras, y puso a la política británica en plena vergüenza, tanto a nivel nacional como internacional, Vicente. Por eso todo el mundo le pidió que se fuera. Él era el único que no quería irse, nada más tenía el respaldo de 2 ministerios y al final pues tuvo que ceder. Se va a quedar mientras la ley permita que haya nuevas elecciones, pero prácticamente pues ya es un fantasma en Downing Street, Vicente. Hablando de vergüenza, vergüenza para